a todos, me presento, yo soy Tamara y este video es por parte de una tarea de mi escuela. Voy a abarcar varios temas, pero me gustaría empezar con el primero, que son los elementos de la expresión oral. La expresión oral cuenta con 9 de ellos y me gustaría detallarlos con una breve descripción. El primero es la voz. La voz es muy importante porque esta quiere reflejar la actitud y los sentimientos de una persona al momento de que tiene una conversación o una audiencia. Sigue la dicción. La dicción quiere decir sobre el buen dominio del idioma. Después de esta sigue la estructura del mensaje. Esta quiere decir el formato que lleva, sin improvisarla o sin sacarla así de la mano. Después de esto sigue el ritmo. El ritmo es la armonía y la entonación que nosotros llevamos, así como la claridad. Esto quiere decir que se entienda cada palabra que también decimos. Sigue la fluidez y esto implica el que tan rápido o lento hablemos nosotros al expresarnos en una audiencia o con alguna otra persona. Por último, mencionaré otras dos, que es la emotividad y la coherencia. La emotividad trata sobre los sentimientos que nosotros reflejamos al momento de que hablamos, y la coherencia quiere decir de lo lógico que reflejan nuestras palabras. Entonces, estos son las 9 cosas que incluyen en los elementos de la expresión oral. Y ahora les hablaré sobre otro tema muy interesante. Una estrategia para tener mejor oralidad es cumplir con las reglas pasadas. Esto implica que también podamos escuchar mejor a la persona con la que nos vayamos a comunicar. Pienso que es importante que para mejorar la comunicación nosotros tengamos muy en cuenta estos aspectos. Y es importante también abrirnos y tener una buena actitud y sobre todo ser conscientes de la manera en la cual hablamos. Y esto es para beneficio de unas mejores relaciones en algún futuro. Ahora hablaremos sobre las barreras en la comunicación. En la lectura de Gasperín, nosotros nos damos una idea sobre cuáles son los errores que cometemos, pero les explicaré un poco más acerca de cada uno. La primera barrera es no escuchar, y esta es la más común porque realmente es lo que menos sabemos hacer. Realmente tomar en cuenta a la otra persona es muy importante, por eso nos debemos de dar el tiempo para escucharla bien, no adelantarnos, no tener suposiciones. No saber escuchar implica que existan problemas. Problemas en el sentido de que cuando nosotros queremos que ese mensaje sea recibido y la otra persona no lo recibe como tal, es porque simplemente no nos está escuchando. El poder, la ideología o el estatus es la segunda barrera. Y esto quiere decir que personas con poder suelen ser corrompidas a maltratar o tratar mal y tener una mala comunicación con las demás personas. Asimismo, las personas que tienen una ideología o una creencia que va más allá implica el que estén cerradas. Y esto significa de que también no puede existir una buena comunicación. Por eso es importante tener una buena salud mental, paciencia y sobre todo tener conciencia de que también existen otras ideologías y otras creencias. El prejuzgar, adivinar o suponer es la tercera barrera y esta es muy común porque usualmente como personas nosotros llegamos a suponer y a creer otra realidad en nuestra cabeza, completamente inexistente. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a la persona y le preguntemos, nos quitemos de dudas y evitemos crear conflictos. Las actitudes negativas o la subjetividad. Esta es la cuarta barrera y quiere decir de que usualmente las personas tienden a ver la realidad como la interpreta uno mismo. Uno puede tener muchísimas ideas en su cabeza e interpretarla a la manera en que le conviene o la ve diariamente. Esto incluye la subjetividad. Por eso es importante que tengamos en mente de que cada persona tiene una distinta realidad y una manera distinta de ver las cosas. Por eso, como personas debemos de ser abiertos, empáticos y sobre todo tratar de entendernos para tener una mejor comunicación. La superficialidad es la quinta barrera y esta es comúnmente conocida como las conversaciones comunes, los temas frívolos, las personas que están menos interesadas en las otras porque realmente no tienen un interés en conocerlas o en tener un acercamiento profundo a ello. Esto lleva a que realmente no exista algún lazo. Por eso es importante primero tener conciencia de nosotros mismos, tener comunicación con nosotros para así después lograr abrirnos y tener una buena comunicación con las demás personas. La rutina de vivir es la sexta barrera
Y esto quiere decir que al acostumbrarnos a llevar ciertos ciclos o ciertas rutinas de vida, nosotros también podemos llegar a ver a las personas como estas, de tal manera que así como es respirar, comer, ir a hacer del baño y todo esto, podemos llegar a verlas igual a las personas, haciéndolas inexistentes. Por eso es importante tener conciencia de nuestro presente y de nuestro alrededor, para así tener buena comunicación con las personas que nos rodean. Sigue el engaño y la mentira. Esta es la séptima barrera y quiere decir que las personas suelen hacer esto por conveniencia o protección propia, para así evitar conflictos o simplemente discusiones. Pero es importante no hacerlo y desde pequeños tener cierta educación para que nosotros evitemos ser así en el futuro, o si tenemos conciencia, de todos modos tratar de elegir siempre la verdad. El lenguaje es la octava. Esta suele tener mayor malinterpretación porque luego no solemos ser exactos al momento en que dialogamos. Por eso es importante que como personas evitemos esto y siempre preguntemos si nos falta alguna información o si tenemos duda. Además de esto, el lenguaje puede ser un arma de doble filo. Por eso es importante manejarlo a nuestra conveniencia y sobre todo tener una mejor comunicación con la persona para tener buenas relaciones en algún futuro. El miedo es la novena barrera y esta suele ser usada para no profundizar relaciones con las demás personas. El miedo también puede servir para no liberar las emociones o evitar contárselas a alguien más. Por eso, antes de tener miedo es importante vencerlo, pero en nosotros mismos, para que después de esto podamos permitirnos conocer a las demás personas y así tener buen tipo de relaciones en el futuro. La crítica destructiva es la décima. Esta usualmente suele ser hablada en primera persona y es algo parecido a "fuiste muy egoísta", "no me gusta que hagas esto", y ese tipo de comentarios suelen afectar a la otra persona porque están siendo atacadas directamente y el tipo de comunicación que se maneja aquí no es la correcta. Por eso en este tipo de situaciones es mejor hablar, en este caso, en más de una persona y así cambiar el contexto en general, para que en vez de decir "fuiste muy egoísta", puedas cambiar el contexto de la oración y decir "no me pareció lo que hiciste" o "eso que hiciste estuvo mal", de tal manera que la otra persona no se sienta tan agredida. Así también nosotros tenemos que ser empáticos y tratar de pensar en la manera en que nos gustaría que nos pidieran las cosas o en la manera en la que nos gustaría que nos lo dijeran también. Las lenguas y la cultura es la onceava barrera. Estas implican de que existen muchas maneras de ver el mundo. Por eso es importante también tener idea de que existen otras realidades, porque pueden tener tal vez algún mismo significado, pero aún así la comunicación puede ser distinta. Entonces nosotros como personas tenemos que ser muy pacientes y también tener una mente abierta para así evitar cualquier tipo de malentendidos y malinterpretaciones que se puedan dar por alguna situación en común. El creer que existe una sola realidad es la doceava barrera. Esta implica de que nosotros como personas estamos acostumbrados a ver todo el contexto en general de una manera en particular. Por eso tenemos conflictos o discusiones en caso de que no nos llegue a gustar alguna forma distinta en la que no lo veamos. Es importante también comprender de las distintas realidades que existen en las demás personas, también ser con ellas abiertas. ¿Por qué? Porque podemos evitar conflictos en el futuro y sobre todo dejarnos de nuestro círculo y de nuestra zona de confort, donde nuestro pensamiento en realidad sea la única. 13 es la prisa o la impaciencia. Esta barrera nos quiere decir de que como personas siempre solemos estar apresuradas y no nos damos el tiempo de darnos cuenta de si el mensaje que queremos dar está recibido. Por eso existen muchos conflictos y malinterpretaciones. Es importante que nosotros nos demos el tiempo de expresarlo como es debido, para así también que la otra persona se dé cuenta de que al darnos el tiempo de expresarnos bien, ella también pueda cumplir esa tarea o viceversa. La número 14 es el modo en el que hablamos. Esto implica de que como personas debemos de ser cuidadosas al momento de pedir las cosas, porque si nosotros le decimos a alguien rápido, tráeme esto, lo va a tomar como una orden y no como un favor. Entonces deberíamos de tener cuidado sobre todo con nuestro tono de voz o sobre pedirlo bien o en una situación en la que la persona no se sienta obligada, porque también es importante no forzar las cosas a menos de que sea muy importante. La última barrera es el no empatizar.
Cuando nosotros prejuzgamos a una persona sin conocerla y tomamos decisiones rápidas sin siquiera ponernos en los zapatos de ella, es no empatizar. Esto significa que ni siquiera nos tomamos en cuenta sus sentimientos, emociones o situaciones que está viviendo en ese momento. Por eso, para ser conscientes y tener un respeto hacia esa persona, es importante preguntarnos si realmente la comunicación puede ser mejorada si nos ponemos en los zapatos de ella. Y obviamente esto es un sí. Sí, porque la otra persona se va a sentir animada a también querernos contar más acerca de su situación. Nos vamos a ver flexibles y sobre todo vamos a tener una mejor relación y más profunda. Para concluir este video me gustaría darles mi experiencia acerca de cómo yo llevo las barreras de la comunicación y realmente no me había dado cuenta de que casi no llevo algunas, entonces es cuestión de trabajar en ellas para que yo también pueda tener relaciones más profundas y sobre todo ser consciente de al momento en que tengo una comunicación con alguien, tratar de entenderlo de la manera más abierta posible y evitar las barreras que ya mencioné antes. Y en mi vida profesional aún va a ser más complicado, pero no imposible. Esto es porque a mí me cuesta mucho trabajo relacionarme con las demás personas, pero esto es por la barrera del miedo. Entonces, pues debo de trabajar en ello para así también evitar futuros conflictos o pueda terminar perdiendo amistades que por no animarme pudieran haber sido muy valiosas. Entonces, es muy importante que también cada tipo de persona se pueda dar cuenta de que creo que las demás pueden también hacerlo y no es de que alguien sea malo o bueno, sino es darse el tiempo de tener una buena comunicación y ya.